Señoras, señores, va a dar comienzo la ceremonia. Pueden sentarse y descubrirse. Tiene la palabra la Secretaria General de la Universidad Europea de Madrid. El Consejo de Gobierno de la Universidad Europea, a petición de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, acordó por unanimidad la concesión del doctorado honoris causa al señor Don Ángel Gurría, por su contribución ejemplar a la política, a la economía mundial, a la cooperación internacional y al desarrollo de la sociedad basada en el conocimiento, en reconocimiento por su liderazgo personal y profesional y su esfuerzo continuo por hacer de este un mundo mejor. Decano, Secretaria General, tengan a bien salir a buscar al doctorando y a su padrino y acompáñenle a la sala. Pongámonos en pie para recibir al doctorando y a su padrino. Miembros del claustro, nos cubrimos. Sentarse. Miembros del claustro pueden escurrirse. Queridas autoridades, profesores, estudiantes, compañeros, amigos, queridos invitados que hoy nos acompañáis, muy buenos días y muchísimas gracias por vuestra presencia. Es un placer daros la bienvenida a esta ceremonia de investidura de Don Ángel Gurría como doctor honoris causa de la Universidad Europea de Madrid. En nombre de las personas que integramos esta universidad, permítame, señor Gurría, que le haga partícipe del honor que para nosotros representa su aceptación de nuestro más alto reconocimiento académico y su incorporación a este claustro. Nos sentimos honrados de tener con nosotros a un hombre extraordinario que ha contribuido con esfuerzo, dedicación y acierto al desarrollo de nuestra sociedad, a través del ejercicio de la política, la diplomacia y el liderazgo, buscando favorecer la economía mundial, la cooperación internacional y el progreso. Querido Ángel, es usted un gran ejemplo para nuestros profesores y estudiantes. Le agradecemos afectuosamente que haya aceptado nuestra propuesta y que nos acompañe hoy en una celebración tan simbólica para nosotros. El doctorado honoris causa es una de las celebraciones más arraigadas en la tradición universitaria. Como saben, consiste en reconocer el mérito de las personas de referencia a través de la más alta distinción académica. Históricamente, el doctorado honoris causa permitía a las universidades reconocer a título honorífico el mérito académico de los doctores de otras instituciones. Hoy día, el doctorado honoris causa constituye la manera de reconocer otro tipo de méritos, fundamentalmente aquellos relacionados con el avance social y las aportaciones al progreso. En este sentido, si hablamos de avance social, de contribución al progreso, resulta obligado presentar el papel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que don Ángel Gurría conduce con diligencia bajo el lema de mejores políticas para una vida mejor. Ciertamente hoy es un día de celebración, un acto de investidura de un nuevo doctor honoris causa con el que nos unimos a las universidades de Lviv, de Haifa, de Bratislava, entre otras, así como a decenas de instituciones que han reconocido con anterioridad los méritos de don Ángel Gurría. Don Ángel Gurría encarna
uno de los ingredientes fundamentales del progreso, la cooperación. Cooperar implica participar, compartir, sumar, asesorar, a veces arropar y auxiliar, siempre arrimar el hombro, echar una mano. Todo para crecer juntos, para llegar más lejos, porque no estamos solos, porque contamos con otros de quienes aprender y a quienes necesitamos, aunque a veces la falta de humildad no nos ayude a admitirlo. Todos estamos en el mismo barco y debemos sentirnos agradecidos a quienes nos ayudan a cooperar para llegar al mejor puerto posible. El trabajo de Ángel Gurría cobra máxima relevancia en la universidad. Los análisis, los estudios e informes que alimentan con rigor la sociedad del conocimiento son fundamentales. Gracias a la OCDE sabemos más de economía, de comercio, de ciencia, de empleo, de educación. Sus informes y recomendaciones rebosan sabiduría y sensatez. Nos dicen mucho sobre cada país y si su lectura no fuese nublada, si sus aplicaciones no fuesen a veces interesadas, muchas de las recomendaciones que en ellos aparecen nos llevarían al establecimiento de políticas altamente favorecedoras del progreso. ¿Cuánta luz hay en informes como PISA? Ya lo saben, España siempre sale mal en la foto de PISA. Con cada informe, los medios de comunicación, los políticos, la ciudadanía en general se llevan las manos a la cabeza y comienzan las elucubraciones. Seguro que muchas de ellas son acertadas, pero casi siempre se nos olvida reparar en el principio. El informe PISA mide el conocimiento aplicado. Pide que los estudiantes razonen, describan, expliquen, predigan comportamientos y resultados. No mide el conocimiento memorístico, ni del cálculo abstracto. Y esta es la primera razón por la cual España no sale bien en los informes PISA. Da igual lo que digan los currículos oficiales, aunque sean mejorables, porque lo que ocurre en la mayoría de las aulas españolas no fomenta en absoluto este tipo de aprendizaje. Nuestros estudiantes no estudian ciencias en los laboratorios, no debaten lo suficiente, no resuelven problemas relevantes de su vida cotidiana. Con demasiada frecuencia preferimos que hagan ejercicios teóricos, repetitivos, que memoricen libros de texto sin llegar a darle un sentido práctico y duradero al aprendizaje que adquieren. Informes como PISA nos hacen entender que ha llegado el momento de introducir cambios en nuestra educación, de favorecer el aprendizaje práctico y relevante que motive a nuestros estudiantes y que nos fortalezca como país. Hay mucho que hacer y desde esta tribuna me atrevo a poner al profesorado y a su formación delante de otras acciones de menor prioridad. Necesitamos mejores profesores, más formados, más reconocidos. Necesitamos profesores del siglo XXI, porque solo así construiremos un país con más cultura, más iniciativa, mayor capacidad de emprender y de resolver con eficacia los grandes retos sociales y tecnológicos. Hoy incorporamos al doctor Gurría al claustro de una universidad internacional, convencida de que la educación es la mejor apuesta para el desarrollo y el progreso social. Una universidad perteneciente a una red internacional, Laureate International Universities, que promueve el aprendizaje más allá de las fronteras. En la Universidad Europea nos esforzamos en que nuestros titulados tengan una preparación de máxima calidad, de forma que desde su primer empleo aporten ya valor a sus profesiones y contribuyan al avance de su entorno. Acompañamos a nuestros estudiantes en el desarrollo de competencias tan importantes como la comunicación, la iniciativa, el trabajo en equipo o el liderazgo, de las que el doctor Gurría podría ser el mejor maestro. La internacionalidad está en nuestras aulas a través de los estudiantes y profesores de los más variados orígenes, a través de programas de enfoque global, de relevancia para cualquier ciudadano del mundo. El enriquecimiento cultural, el amor por el conocimiento, la apertura mental que deseamos fomentar en nuestros estudiantes se ven favorecidos cuando personas como el doctor Gurría se acercan a nosotros. Queridos profesores, compañeros y amigos, hoy estamos de enhorabuena. Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Vázquez, amigo y miembro de nuestro Consejo Asesor, para pronunciar la laudatio al candidato. Gracias, Juan. Rectora magnífica, señora secretaria de Estado, señora secretaria general, decano,
señor secretario general de la OCDE, presidente de la universidad, embajadora, querido embajador, presidente Cedillo, querido Plácido Arango, miembros del claustro de la universidad, señoras y señores. En algunas personas parece que habita un gentío. Ese yo creo que es el caso de Ángel Gurría, a quien la amabilidad de la Universidad Europea me ha concedido el honor de hacer la laudatio en este acto de investidura como doctor honoris causa. Tengo que empezar, pues, por agradecer a la universidad ese privilegio y por felicitar a quien recibe y a quien otorga esta solemne distinción universitaria. A Ángel Gurría, por un reconocimiento que es, sin duda, muy merecido, pero que es al mismo tiempo muy meritorio, porque comporta la distinción académica de mayor rango. Y a la Universidad Europea, por el acierto que ha tenido al concederla, por ser la primera que lo hace en España y por hacerlo en una figura en que mirarse y en que reconocerse en valores como el liderazgo, la proyección internacional, el emprendimiento, la innovación o el diálogo, que forman parte de las identidades de esta querida universidad. Bueno, como decía al principio, en Ángel Gurría habita un gentío. Eso se comprueba en un currículum que revela que se trata de una de esas personas que, más que para delimitar, son para constatar que no hay límites. En una trayectoria que refleja que su personalidad está forjada de muchas personalidades, que su mundo se compone de muchos mundos, que cuenta con una vida tan dilatada y fructífera, y creo que también vivida, que en ella casi cabrían varias vidas. Por eso, más que el recuento del currículum, me interesa la sustancia del personaje. Y como es muy difícil de abarcar toda ella, me ceñiré tan solo a tres vertientes que me parecen especialmente significativas. Comencemos por el principio. Y la primera de esas vertientes remite a unas décadas atrás, no tantas tampoco, y a unas raíces en las que se asientan siempre los fundamentos de todo. En esa gran nación, en ese país querido y hermano que es México, porque ahí se forjaron, a base de inteligencia y esfuerzo, las identidades básicas de una personalidad destinada a crecer con el tiempo. Hay varios hitos que me parecen decisivos en la forja de esas identidades. Por un lado, su formación como economista en la Universidad Nacional Autónoma de México, completada luego con varios máster internacionales en prestigiosas universidades. Pero el origen está ahí, en la UNAM, en ese centro de estudios en el que a mí me parece que se dan la mano el prestigio y el bullicio a la vez. Dos buenos ingredientes para educarse a la vez en la ciencia y en la calle. En esa macrouniversidad, que a mí me pareció siempre inmanejable, y me hizo preguntar en una ocasión a mi amigo, el rector Juan Ramón de la Fuente, ¿pero cómo consigues gestionarla? Y a lo que me respondió, a veces rezo. Por otro lado, un entorno familiar en el que se forjan también decisivas huellas. Casado con la doctora Lulú Quintana, que nos acompaña, uno de los oftalmólogos más prestigiosos de México. Yo creo que eso le habrá enseñado que para ver hay que saber mirar y que, sobre todo, hay que ensayar múltiples miradas. Hijo de un servidor público, por otra parte, su destino parecía escrito para un servicio público en el que alcanza responsabilidades de tan alta relevancia como la Secretaría de Relaciones Exteriores de México primero y de Hacienda y Crédito Público después, con el presidente Cedillo, que hoy nos acompaña. Del desafío de esa tarea es reveladora la anécdota que debo al decano Luis Calandre. A poco de ser nombrado, el presidente, y como está aquí podría desmentirme, el presidente le llamó para preguntarle cómo iba. Y Ángel Gurría, son sus palabras, dijo, de broma, le dije que era muy productivo, porque había recibido un déficit del 1% y ya íbamos como en el 3% y no estaba mal para tan poco tiempo, ¿no? Bueno, la culpa no era suya,
sino de una bajada de los precios del petróleo, ¿no? Pero tenía un objetivo. Ángel Gurría tenía un objetivo: evitar las periódicas crisis sexenales. Tenía una idea que él formula diciendo: lo peor que se puede hacer a los más pobres es tener una crisis macroeconómica. Y tenía un programa: una disciplina fiscal férrea, una política monetaria y congruente y mucha capacidad de diálogo con los agentes económicos y sociales. Por eso lo logró. El balance puede resumirse breve, pero rotundamente. Al final de su gestión en Hacienda, la economía mexicana era estable, quedaba al margen de las crisis recurrentes y crecía una cifra del 6,7%, que ahora nos parece una cifra inimaginable en esta Europa de la crisis. Bueno, yo no conozco los detalles, pero puedo imaginar el contexto y el estilo con que Ángel Gurría afrontó el privilegio y la responsabilidad de estos altos cometidos. La del servicio público a su país. La de una atalaya privilegiada para contemplar y al tiempo orientar los cambios, los problemas, pero también el progreso y los avances de esa América Latina de venas abiertas, como escribió Eduardo Galeano, en la que México ocupa hoy un lugar de primacía gracias a contribuciones como la suya. De esos orígenes proceden sin duda los rasgos que caracterizan a Ángel Gurría como un hombre familiar y de familia, pese a que su hogar se halla al mundo. Su sentido de la amistad, su capacidad para saber escuchar, su predisposición al diálogo y a la conversación como forjador de convergencias, su sólida formación económica, su compromiso social y su alto concepto ético en el trabajo y en la vida personal. Un buen ciudadano de un sitio puede serlo ya de todos los sitios. Y por eso la segunda de las vertientes de su personalidad a la que quiero referirme nos traslada ya al escenario de la OCDE, en el que ocupa la Secretaría General desde el año 2006. Al parisino Château de la Muette, dispuesto a hacer las Américas en la Ciudad de la Luz, llega con Gurría un soplo de aire latino que impulsa el crecimiento y la transformación de un organismo internacional de la importancia de la OCDE. Bajo su mandato y con su personal inspiración se amplía el número de miembros, pero sobre todo lo que se amplía es la perspectiva de una nueva OCDE basada en el rigor, el análisis, el conocimiento y concebida no solo como un club de países ricos, sino atento a los países emergentes, a los problemas de la crisis y del desarrollo, a las nuevas sensibilidades y retos económicos. Aunque pudiera parecerlo a veces, la OCDE no se ha quedado solo en ese organismo del que hemos recibido con frecuencia en estos pasados años de crisis advertencias de nuevos rigores. No es solo eso, ni principalmente eso. Es además el organismo al que debemos la realización de destacados informes y la elaboración de estrategias de desarrollo de países y de áreas de todo el mundo, entre los que destaco el informe sobre la economía española y el que periódicamente se presenta en las cumbres iberoamericanas. El que, si me permiten la anécdota, por los despachos de la OCDE permite hacer la broma de decir que Leo hay dos, Leo Messi y el Latin American Economic Outlook, por sus siglas en inglés. Pero, aún más que eso, en el propósito de la OCDE, como decía la rectora, puede leerse mejores políticas para una vida mejor, que no es solo un lema, ni una declaración, sino casi un programa de acción que ha impulsado Ángel Gurría. Impregnada de un compromiso y de un espíritu emprendedor e innovador, que es el de su propio carácter, la OCDE ha incorporado en su agenda temas que responden a la sensibilidad y los problemas de nuestro tiempo, como los relacionados con el crecimiento verde, los nuevos empleos, el cambio climático, la población, los recursos, el papel de la mujer o la educación financiera, entre muchos otros. Pero claro, en un lugar y en un momento como este, déjenme que haga una mención especial a la atención prioritaria que la OCDE ha concedido a la educación.
bajo el influjo de Gurría, que considera con sus propias palabras que las universidades no son el problema, sino parte de la solución, y que la calidad de la educación y su adecuación al mercado son el verdadero desafío. Ese interés por los temas educativos queda patente en múltiples informes y estudios. La rectora citaba los informes PISA, y quién entre nosotros no ha manejado los indicadores de Education at a Glance, por ejemplo, ¿no? Informes que han puesto siempre el acento en la calidad, en las competencias de la educación, en la adecuación de la formación a las necesidades de la sociedad y del sistema productivo y en el empleo de los titulados. Bueno, y la tercera de las vertientes de la personalidad de Ángel Gurría, a la que quiero referirme ya brevemente, tiene que ver con la economía, con su propia concepción con la que, como he dicho, ha impregnado al organismo internacional que dirige. Sus mensajes económicos se componen por igual del rigor y la valentía que se requiere para atajar los más graves desequilibrios de las economías, que de la creatividad, incluso de la imaginación necesaria para dibujar nuevos horizontes de modernización y de progreso económico. Entre la multitud de sus mensajes le hemos oído denunciar con rotundidad la corrupción y decir que hay que atajar la desigualdad para impulsar el crecimiento. Que los inmigrantes no son un recurso y no un problema, o que hay que reformar los sistemas de pensiones para hacerlos sostenibles. Que la educación protege menos frente al desempleo en España, o que nuestra economía, la española, debe cambiar de modelo productivo y pasar del ladrillo a la neurona, con sus palabras. Si hay algo que ha defendido por encima de todo, es que hay que mantener e impulsar las reformas. Y eso creo que revela su esencia doctrinal más fundamental, la de un verdadero reformista. Si hay algo que ha procurado, que ha formado parte de sus grandes prioridades, ha sido propiciar nuevos enfoques ante los nuevos retos económicos y hacerlo al servicio de la riqueza y de la prosperidad, de aquella idea de los clásicos de la riqueza de las naciones que hemos olvidado y que hoy hay que reivindicar para disponer de una economía eficaz pero justa, eficiente pero equitativa y al servicio del progreso y del bienestar. Lo ha hecho, además, convencido de que en tiempos volátiles como los que vivimos se requieren anclas, que en un mundo líquido como el actual resultan imprescindibles fundamentos e instituciones sólidas, que en un entorno de riesgos crecientes no debemos resignarnos a protecciones menguantes y que las amenazas de la intolerancia y el fundamentalismo a esas amenazas hay que contraponer la razón y el diálogo que caracterizan precisamente la figura de Ángel Gurría. Tres vertientes de su personalidad, en fin, que en un centro de estudios como este, en una ocasión como esta, creo que nos dejan tres lecciones a las que me referiré ya muy brevemente para ir terminando. Su identidad mexicana y latina me evoca la primera. El valor capital e irrenunciable que, para España, ese país, como decía Salvador de Madariaga, constructor de imperios, retirado del negocio, ahora, la importancia que para España tiene una vocación y una vinculación iberoamericana que, como dejó escrito Octavio Paz, no es tanto una tradición que continuar como un futuro que realizar. De este mexicano internacional en París, que participa en el foro de Davos o en las cumbres del G20, me quedo con una segunda lección. El mensaje de la importancia de la proyección internacional, del transnacionalismo, de la conciencia global. Por cierto, valores que se cultivan tanto en esta universidad. Y tareas que nos convocan, como ha señalado otro gran mexicano, Carlos Fuentes, a ser generosamente universales para ser provechosamente nacionales. Y del economista al frente de una de las más importantes instituciones económicas internacionales, la OCDE, extraigo la tercera lección. Una lección que me sirve
para reivindicar el desarrollo incluyente y una economía al servicio de los grandes problemas humanos, de los nuevos retos económicos. Una economía con rostro humano o, como decía el premio Nobel Paul Samuelson, una economía con corazón, sin que eso signifique que sea una economía sin cabeza. Bueno, al distinguir a Ángel Gurría, la Universidad Europea se reconoce en lecciones como estas, en principios como estos que forman parte de las misiones y visiones de esta universidad, de sus estilos y de sus objetivos. Con este doctorado honoris causa, pues, nos reconocemos y le reconocemos. Y estoy seguro de que Ángel Gurría no lo recibe como una más para su abundante colección de distinciones, porque conoce bien el valor de un reconocimiento universitario como este. Termino ya. Si hay algo que he querido transmitirles, es que la personalidad de Ángel Gurría no cabe en un currículum, que se trata de una de esas personas para las que creo que valdrían las palabras pronunciadas por otra gran figura latinoamericana, Nélida Piñón, con motivo de la entrega del Premio Príncipe de Asturias. Mi repertorio está compuesto de memorias del mundo. En compañía de todos, sin exclusión, conmemoro las emociones que me ciegan y me permiten reconocer el precipicio humano. Como todos, soy múltiple en mi humanidad. Nunca me resigné a ser una única criatura. Por eso, tenemos que celebrar todos este acto de doctorado honoris causa a una personalidad en que, como decía al principio, verdaderamente habita un gentío. Y por todo ello, rectora, solicito se proceda a la investidura de Ángel Gurría como doctor honoris causa de la Universidad Europea. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Tiene ahora la palabra doña Montserrat Gomendio, secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Universidad Europea de Madrid a estar aquí en este acto con ocasión de la investidura de doctor honoris causa al señor Ángel Gurría. En primer lugar, en un momento en el que sociedades como la nuestra están perdiendo confianza en sus gobernantes, en sus instituciones, en los políticos, lo primero que me gustaría reivindicar de la figura de Ángel Gurría es la vocación de servicio público que ha tenido a lo largo de su vida, primero ocupando importantísimos cargos en el Gobierno mexicano y ahora como secretario general de la OCDE. Y yo creo que es un ejemplo para todos nosotros y una figura que podemos utilizar como reconocimiento de la valía que tienen las personas que realizan este esfuerzo a lo largo de su vida. Luego, en primer lugar, muchas gracias por esta vocación de servicio. En segundo lugar, decir que la OCDE, como todos saben, tiendo a tutear cuando no debo. Como todos saben, es una organización que se dedica a asesorar a gobiernos y, por lo tanto, el impacto y la influencia real que pueda tener sobre los gobiernos depende mucho del liderazgo de su secretario general. Y yo creo que es justo reconocer que desde el año 2006, en que el señor Gurría ha sido secretario general de la OCDE, el impacto y la influencia que ha tenido la OCDE a nivel mundial se ha magnificado, ha tenido un impacto enorme y, por lo tanto, yo creo que el liderazgo que ha tenido hay que reconocerlo como un elemento fundamental que ha transformado a la OCDE y que la ha convertido en un elemento de influencia fundamental a nivel global. En principio, la OCDE asesoraba fundamentalmente sobre temas de gobernanza y economía, asesorando a los gobiernos sobre las reformas estructurales que podían llevar a cabo, pero también empezó, sobre todo con PISA en el año 2000, a prestar mucha atención al ámbito de la educación. ¿Por qué fue PISA tan importante para todos los países que se han ido incorporando a esta evaluación? Porque fue la primera evaluación estandarizada a nivel internacional y, por lo tanto, fue la primera oportunidad que tuvieron los países para conocer cómo estaban situados en relación a otros países en un mundo cada vez más globalizado.
Algunos países, como en todas las comparativas internacionales, estaban bien posicionados, otros países no estaban tan bien posicionados. Lamentablemente, nuestro país no ha ocupado nunca buenas posiciones y, además, ha mostrado desde el año 2000 un estancamiento. Mientras que en aquellos países que no estaban bien posicionados, en muchos de ellos se ha dado un fenómeno conocido como el PISA shock, es decir, que tenían sus propias evaluaciones, a partir de las cuales concluían que sus estudiantes tenían unos niveles de rendimiento adecuados, pero cuando entraron a participar en PISA se dieron cuenta de que cuando se comparaban con otros países realmente el nivel de rendimiento de sus alumnos no estaba a la altura del nivel de rendimiento de otros países y reaccionaron a este PISA shock poniendo en marcha medidas, reformas educativas que consiguieron superar estas deficiencias. Lamentablemente en nuestro país, aunque, como digo, desde el año 2000 el nivel de rendimiento de nuestros alumnos, como ha puesto de manifiesto PISA, era mediocre, estaba por debajo de la media de la OCDE en las 3 competencias que mide. Sin embargo, hemos tenido un nivel de autocomplacencia que no nos ha llevado a definir esa situación como un PISA shock. No hemos sufrido el shock. Hemos buscado todo tipo de explicaciones a por qué era lógico que ocupásemos esas situaciones. Nosotros, desde el Gobierno, hemos intentado cambiar esa situación. PISA y todas las otras comparativas internacionales de la OCDE nos han servido para poder identificar cuáles eran nuestras debilidades, cuáles eran nuestras fortalezas, y yo tengo que agradecer mucho a la OCDE que, gracias a todos los datos que nos han proporcionado sus comparativas internacionales, hemos podido acometer reformas tanto en el ámbito no universitario como en el ámbito universitario, que han sido todas basadas en evidencia y fundamentalmente en evidencia provista por las comparativas internacionales de la OCDE. Como decía antes la rectora, además estas comparativas han tenido un impacto muy importante porque han cambiado el foco. Normalmente la calidad de los sistemas educativos se medía bien por el nivel de recursos invertidos en ella, bien por el número de años de escolarización. Y PISA cambió el foco al rendimiento de los alumnos y a partir de ahí concluimos que no necesariamente los niveles de inversión, por lo menos no a partir de determinado umbral, que España ya superó hace muchos años, el nivel de inversión está relacionado con el nivel de rendimiento de los alumnos, ni el número de años de escolarización necesariamente está relacionado con el nivel de rendimiento de los alumnos, de nuevo, una vez que se ha superado un determinado umbral, que obviamente España también ha superado hace muchos años, con la universalización completa de la escolarización en toda la población. Por lo tanto, yo creo que este cambio de foco a que la calidad de un sistema educativo se mide en función del rendimiento de sus alumnos ha sido fundamental, y también a que el rendimiento de los alumnos no se mide solamente en cuanto al nivel de de conocimientos, sino de competencias, y que, por lo tanto, una de las deficiencias que encontramos en nuestro país, como decía la rectora, es que tendemos a tener, sobre todo en el sistema educativo no universitario, un modelo todavía muy anticuado, todavía muy basado en la memorización de contenidos, y que, siendo los contenidos importantes, tenemos que hacer una revolución en la metodología de la enseñanza en nuestras aulas, donde se empiecen a enseñar competencias, donde se empiece a enseñar a trabajar en equipo, a resolver problemas complejos. En PISA nuestros estudiantes tienen resultados particularmente pobres en la resolución de problemas, obviamente porque es algo que no se enseña en las aulas todavía. Luego, todas las comparativas internacionales que desarrolla la OCDE se fueron ampliando. España participa en muchas de ellas. Somos uno de los países que participa en más programas de la OCDE, en TALIS, que es un cuestionario que intenta entender cuáles son los problemas y la percepción de los profesores, en un nuevo programa PISA for Schools, donde todavía somos 3 países, Canadá, Estados Unidos y España, los que participamos, en PIAC, que es el PISA para adultos, que yo creo que eso, por lo menos para nosotros en el Gobierno, sí que fue un verdadero shock, darnos cuenta de que de todos los países participantes, en la población adulta de entre 16 y 64 años, en competencia lectora ocupábamos el penúltimo lugar y en competencia matemática el último lugar. Luego tenemos un problema muy serio, no solamente con el nivel de formación de los alumnos que ahora entran en el sistema educativo, sino también con el nivel de formación de la población adulta, que ya abandonó el sistema educativo, que se enfrenta a unos niveles de desempleo muy elevados, y tenemos que encontrar la forma de darles las competencias y los conocimientos necesarios para volver a incorporarse al mercado laboral. Pero yo creo que la OCDE ha ido todavía más lejos,
y con iniciativas como NAEC, New Approaches to Economic Challenges, ha convertido la educación en un elemento absolutamente transversal. Y yo creo que esto es fundamental porque es una de las primeras organizaciones que ha comprendido que la educación es fundamental a muchos niveles. A nivel individual, porque es el principal motor de movilidad social. Y en eso consiste la equidad. La equidad no consiste, como se ha interpretado equivocadamente en nuestro país, en que todos los estudiantes consigan resultados parecidos. La equidad consiste en que todos los estudiantes desarrollen al máximo su potencial, eso sí, independientemente del entorno socioeconómico del que procedan. Por lo tanto, el nivel educativo de una persona en un sistema educativo de calidad está asociado con las posibilidades de obtener un empleo, con el nivel de cualificación del empleo y con el nivel de salario y con el nivel de innovación y de creatividad que puede aportar en esos empleos. Si una buena formación, una formación de calidad, aporta estos beneficios a los individuos, el sumatorio de muchos individuos con empleo y además siendo de una productividad elevada y de una eficiencia elevada en esos empleos hace que estos países tengan un crecimiento económico mucho mayor y por lo tanto también tiene consecuencias muy importantes para el desarrollo económico de los países. Y en el ámbito social, las personas bien formadas son capaces de entender la complejidad a la que nos enfrentamos en sociedades democráticas como la nuestra, particularmente cuando atravesamos crisis tan duras como las que hemos tenido que atravesar en España y, por lo tanto, sienten que participan de forma más activa en la sociedad, que son más capaces de influir sobre su entorno, sobre su sociedad, se sienten más en control y, por lo tanto, son menos vulnerables a caer en la demagogia de que determinados problemas complejos se pueden solucionar a través de atajos. Yo creo que la OCDE nos ha hecho entender esto y esto es muy importante en sociedades como la nuestra, donde la crisis lamentablemente ha tenido una incidencia terrible sobre el desempleo y en particular sobre el desempleo juvenil. Hemos pasado de tener el 24,6% de los jóvenes desempleados en el 2008 a más del 53% en el 2012. Se ha duplicado la cifra. Yo creo que esto es sangrante y yo creo que tenemos que conseguir a través de la educación que estos jóvenes puedan conseguir desarrollar profesionalmente el resto de sus vidas a través de unos empleos dignos y, por lo tanto, luchar contra un sistema educativo que en este momento no les equipa ni con los conocimientos ni con las competencias necesarias para enfrentarse a una carrera profesional digna y creo que esa es una de las peores formas de injusticia social, el que un sistema educativo no sea capaz de equipar a las personas con los conocimientos y competencias como para desenvolverse y enfrentarse a los desafíos profesionales que se van a tener que enfrentar nuestros jóvenes en el futuro, es el principal fuente de injusticia social, porque nuestros jóvenes ya no van a poder aspirar a un empleo de por vida. Lo que van a tener que aspirar es a estar empleados de por vida, para lo cual van a necesitar estar reciclándose durante toda su vida. Y yo creo que esto es lo que el sistema educativo tiene que equiparles, con esta capacidad de estar aprendiendo a lo largo de su vida y reciclándose por el resto de su vida. Yo, por lo tanto, agradezco muchísimo a la OCDE tanto el cambio de enfoque como toda la información que ha facilitado a muchos países, pero sobre todo a España, y que a nosotros nos ha permitido llevar a cabo todas estas reformas basadas en evidencia. Muchísimas gracias. Pongámonos en pie, miembros del claustro, cúbranse. Acercaos. Se va a proceder a la investidura de don Ángel Gurría como doctor honoris causa de nuestra universidad. En virtud de la autoridad que me ha sido conferida, os entrego vuestro título para que podáis mostrarlo a quien fuere menester. Recibid la medalla de vuestro grado para que podáis llevarla siempre sobre vuestro corazón. Os entrego el anillo que nuestros mayores recibieron en una ceremonia como esta, para que podáis sellar los dictámenes e informes de vuestra ciencia y profesión.
Decano. Recibid el libro de la ciencia que os cumple cultivar y difundir, y recordad que por grande que fuere vuestro ingenio, debéis rendir siempre pleitesía a vuestros maestros. Y recibid los guantes blancos, símbolo de la prudencia, la honra y la fuerza, para que guarden siempre vuestras manos en el ejercicio de vuestro magisterio. Recibid finalmente el birrete laureado, alto símbolo del magisterio español, para que podáis siempre llevarlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestro saber y vuestros altos méritos. Lo estrenamos ya. Sí. Muy bien. A continuación, prestaréis la promesa que os tomaré en nombre de esta universidad. Prometéis siempre y donde quiera que estuvierais guardar el honor de esta universidad, sus derechos y privilegios, y prestarle consejo cuantas veces fuese requerido para ello. Prometo. Entonces solo queda abrazarnos en signo de cordialidad. Os invito a abrazar a vuestro padrino y a vuestro decano. Podemos sentarnos. Enhorabuena, doctor. No, luego hacemos. Tiene la palabra don Ángel Gurría para pronunciar su discurso de ingreso en este claustro. Podemos sentarnos. Señora rectora, señor presidente y padrino, señora secretaria de Estado, señora secretaria general de la universidad, amigo decano, Juan Vázquez, muchísimas gracias por el laudatio. Ricardo Díaz Hochlainer, y entonces me van a contestar cualquiera de los dos Ricardo Díaz Hochlainer que hay aquí, y nos honra enormemente que estén ambos, y sobre todo el padre, que hace pocos días estaba todavía en la mesa de operaciones. Es maravilloso que esté ya plenamente repuesto, pero además que nos haya escogido acompañar hoy. Amigos muy entrañables, Plácido, Salvador Arriola, la señora embajadora de México en Madrid, mi esposa Lulu, muchas gracias por acompañarme no solo hoy, sino 42 años de matrimonio y 4 años de novios y 4 años de amigos, y que ya es un buen rato ya. Es un buen rato. Luis Echavarri, que hasta hace poco cabeza de la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE, por ahí andaba César Lajud, entrañable amigo también de toda la vida. Y quería reconocer
la presencia hoy aquí del presidente Zedillo. Le quiero decir que yo tenía 2 veces una referencia a él, pero no porque sabía que iba a venir. Primero escribí el discurso y luego supe que venía, así que no fue así por hacerlo sentir muy bien a usted el día de hoy, sino que era del corazón. Muy bien. A todos los amigos, a todos los profesores, a los titulares, y también a 2 amigos que no están aquí hoy, pero que contribuyeron a todo este proceso, el amigo Pepe Borrell y Cristina Narbona, entrañable ex embajadora también ante la OCDE. Les quisiera agradecer este enorme honor, es un privilegio estar hoy en compañía de gigantes de la historia como Nelson Mandela, como Lech Walesa y como Enrique Iglesias, que además de ser un gigante es también un entrañable amigo. Me honra especialmente que venga el reconocimiento de una institución académica con vocación europea, con vocación internacional, como la Universidad Europea de Madrid. Cuando recibí la notificación de la concesión del doctorado, la llamada de la rectora, me hizo ilusión que viniera justificado por lo que usted mencionaba hace un momento, la política, la economía, la cooperación internacional. Porque efectivamente son los temas a los cuales he dedicado mi vida profesional. 33 años al servicio en la administración pública, después 5 años en el sector privado, pero como decía el presidente Samper de Colombia, es privado de auto, privado de chofer, privado de guardias, privado de móviles, privado de presupuesto, pero en los cuales estuve dedicado al trabajo y al apoyo del Centro para el Desarrollo Global en Washington, del Centro y el Consejo para la Población en Nueva York o el Centro para la Innovación Gubernamental en Canadá. Y finalmente 9 años hasta ahora al frente de la OCDE. Y todavía les puedo decir, y esto pues me felicito y lo agradezco enormemente, todos los días me despierto con una enorme urgencia, con un enorme entusiasmo por el nuevo día y por las cosas que se pueden hacer y por los cambios que uno puede promover. Quiero aprovechar la oportunidad para dirigirme sobre todo a los alumnos que hoy nos acompañan, ofrecerles algunas reflexiones sobre lo que significa ponerse al servicio de los demás, trabajando día a día en busca de mejores políticas que permitan a nuestras sociedades avanzar, a los ciudadanos disfrutar de una vida mejor y a las generaciones futuras gozar de más y mejores oportunidades. Siempre tuve alguna intuición, quizá orientada por mi madre, de que lo que yo quería era lo público, de que lo que yo quería era el servicio público. Y después, con un poco de orientación, que la economía y su estudio ofrecían una de las mejores bases para entender los retos a los que se enfrentan nuestras sociedades, cómo crear riqueza mediante el mejor uso de recursos escasos, cómo trascender los indicadores y garantizar que los números se traduzcan en una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, cómo combatir la pobreza, la desigualdad, asegurando que todo individuo tenga al alcance de su mano las oportunidades para desarrollar todo su potencial. Son las cuestiones que verdaderamente importan. La economía y la política y las políticas de nada sirven si no contribuyen a hacer avanzar a nuestras sociedades. Cuando uno ve el mundo desde México, claramente es una ventana especial. En México de fines de los años 60, de las turbulencias estudiantiles,
de principios de los 70, cuando empecé mi carrera profesional en la Comisión Federal de Electricidad, en Nacional Financiera, en el Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Ahí aprendí la importancia que la economía y las buenas políticas públicas tienen para crear oportunidades para los demás. Me tocó vivir en primera línea, pocos años después, el terrible impacto de la crisis de la deuda que enfrentó el país. La experiencia me enseñó que no había desarrollo posible sin orden macroeconómico y un manejo adecuado y prudente de las finanzas públicas. En México habíamos estado cubriendo muchos años el creciente déficit fiscal y la salida de capitales con un endeudamiento externo galopante. En 82 todo hizo crisis, el peso sufrió una fuerte devaluación y el riesgo de default se hizo evidente. A lo largo de los años sucesivos, primero con el Plan Baker, después con el Plan Brady, logramos salir del atolladero, claro, después de interminables negociaciones. También un tiempo para aprender. Aprender que al sentarse en una mesa a negociar, uno tiene que saber que la solución pasa por entender bien los riesgos y sensibilidades de la contraparte y que en una negociación se puede perder todo si uno quiere ganarlo todo. Extrajimos experiencias que ayudaron a sortear sucesivas crisis de deuda, como la latinoamericana y después la asiática en los 90s, y que ofrecen lecciones que siguen siendo válidas para los casos que vivimos estos días en Europa. En los 90s tuve el enorme honor de servir a México como ministro en el régimen del presidente Zedillo, una etapa en que América Latina vivió un periodo extraordinario de consolidación democrática y apertura internacional. Primero como ministro de Exteriores, después como ministro de Hacienda. Me enorgullece haber podido contribuir a esa apertura de la economía mexicana y en particular haber contribuido también a promover el efecto dinamizador que las inversiones españolas tuvieron en nuestro país. Después me tocó entregar la Secretaría de Hacienda al primer gobierno de la oposición en la historia moderna de mi país. La economía, como se mencionó aquí hace un momento, estaba creciendo casi al 7%. Mi partido perdió las elecciones y yo perdí mi trabajo, pero fue fascinante ver la consolidación de la democracia mexicana en la primera alternancia en el poder presidencial entre diferentes partidos en más de 70 años. Y les hago una confidencia. Le llamé al presidente de la República y le dije, presidente, los mercados mañana estarán todos preguntándose qué es lo que va a hacer el gobierno mexicano respecto de los resultados del proceso electoral de hoy. Por supuesto, nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional, estaba con un enorme shock y al mismo tiempo se hablaba de todo tipo de soluciones, algunas peores que otras. Y me dijo el presidente, prende la televisión y no te preocupes. Mañana tendrás buenas noticias que darles a los mercados. Y pocos minutos después apareció el presidente en la televisión concediendo la derrota de nuestro partido, reconociendo la victoria de la oposición, dándole la bienvenida al futuro presidente Fox y abriendo para México una época totalmente nueva, la época de la democracia moderna de nuestro país. Quisiera rendirle homenaje y, repito, no sabía que el presidente iba a estar hoy aquí con nosotros, pero quisiera que ustedes también se unan a este homenaje.
Después llegué a la OCDE en 2006 y era otra dimensión del servicio público. Claramente ya es un cliché decir que vivimos en un mundo global donde las distancias son cada vez más pequeñas, los tiempos más cortos, las oportunidades y los riesgos mayores. La globalización ha permitido un progreso sin precedentes, haciendo posible uno de los periodos de crecimiento más espectaculares en la historia de la humanidad. Han sido millones los que han salido de la pobreza, pero también hay perdedores. Y hay nuevos retos globales que demandan soluciones más allá de la capacidad de los estados, de un estado en lo individual. En este contexto de interdependencia, el papel de la OCDE como foro en el que los países se reúnen para compartir las mejores prácticas en los diversos ámbitos de la economía, de lo social, del medio ambiente, del buen gobierno, es más relevante que nunca. A diferencia de otras organizaciones internacionales, la OCDE no provee recursos financieros. Lo que hacemos es establecer un diálogo sobre políticas públicas. Y lo que le decimos a los funcionarios, a los líderes, a los presidentes, a los primeros ministros, a los ministros, al sector privado y a los sindicatos, no es qué hacer con su propio país. Lo que ponemos enfrente de ellos es lo que hacen todos los demás respecto de los desafíos que ellos tienen que enfrentar. Son las propias sociedades, son sus líderes políticos, son sus parlamentos, son sus partidos políticos y las universidades, y son los sindicatos y el sector productivo privado, son quienes tienen que tomar las decisiones que cada una de las sociedades, cada uno de los países finalmente tendrán no solo que definir, sino con las cuales tendrán que vivir. De manera que no le compete a nadie más que a ellos esta decisión. Nuestro papel es poner frente a los que tienen que tomar las decisiones, las alternativas que tienen y, claro, con alguna recomendación sobre quizá cuáles encajan mejor. Somos un foro en que los países se reúnen para compartir mejores prácticas. Y no es un foro económico, es un foro donde siempre discutimos la economía en el contexto de lo social, en el contexto del medio ambiente y cada vez más en el contexto del buen gobierno. A diferencia de otras organizaciones, al no prever recursos, ni créditos, ni tampoco donativos, lo que hacemos con una enorme autonomía y con una gran libertad en este sentido, sin los vínculos a los que nos obligaría a tener que cumplir con ciertas cuotas, etcétera, y con la libertad y la autonomía que nos dan nuestros propios miembros. Compartimos con los países miembros y con hoy casi un centenar de países no miembros de la OCDE que buscan nuestro apoyo y que buscan en nuestro Consejo las mejores experiencias en materia de políticas públicas. Hay instituciones dedicadas al corto plazo, a resolver las crisis de balanza de pagos, de los sistemas financieros o de tratar de atenuar a través de proyectos específicos la pobreza de algunos grupos de población o de algunos países. En el caso nuestro hablamos sobre todo de los temas estructurales. ¿Y qué quiere decir esto? Porque luego los economistas inventamos algunas palabras muy complejas para que nadie nos entienda y todo el mundo crea que somos muy inteligentes porque solo nosotros sabemos lo que quieren decir. La verdad es que si ustedes lo ven, la crisis nos dejó muchos legados, un legado de una caída brutal de la actividad económica que apenas empieza a ser igual, todavía en algunos países por debajo y en los mejores países está empezando a superar los niveles del 2008.
así de fuerte, 6, 7 años de tiempo perdido, enormes cifras, inéditas cifras de desempleo. Lo digo en España, hablamos aquí hace un momento, hablaron varios sobre el tema del paro. Desigualdades crecientes, en donde hoy el ingreso del decil de más bajos ingresos en promedio en la OCDE cabe 10 veces en los ingresos de los más ricos, lo cual es un dato. Lo dramático y lo terrible es que hace una generación esta cifra era de 7 en lugar de 10 veces. Y que en los Estados Unidos, en lugar de ser 16, era 12, y que en los países más iguales, los nórdicos, los alemanes, era de 5 o de 6 y hoy es de 7 o de 8. El gran problema, las desigualdades crecientes y además porque no hay nada mejor para la desigualdad y peor para la igualdad que una crisis. Y tuvimos la peor de nuestras vidas. Y el resultado ha sido inevitablemente este crecimiento de la desigualdad. Pero no solo es crecimiento, desempleo y desigualdades, es también una erosión enorme de la confianza en los gobiernos, en los presidentes, en los primeros ministros, en los partidos políticos, en los sistemas bancarios, en las multinacionales o en los organismos multilaterales. Y se vuelve entonces doblemente difícil el gobierno, la gobernabilidad y el hecho de que puedan tener efecto las leyes. Ya nadie se siente partícipe o dueño de las leyes. Nadie siente que el gobierno, los gobiernos, las instituciones le pueden resolver mi problema. Y entonces uno ve a los chicos en la calle, no solo frustrados, sino crecientemente enojados y algunos de ellos tomando rumbos absoluta y totalmente irracionales como producto de esta frustración. Quisiera decir que algunas de las cosas que tradicionalmente usamos como herramientas nos están fallando. ¿Por qué? Normalmente usamos como herramientas la inversión. Está creciendo más o menos a la mitad del promedio y hoy el flujo de inversiones en el mundo es entre 40 y 50% menor que antes de la crisis, y si estamos hablando del área europea, entre 70 y 80% menor. Pero además, los flujos de crédito, otro de los grandes cilindros del motor del crecimiento, pues está flat, está plano, y por lo tanto cuando está plano, los promedios son engañosos, pues quiere decir que en algunas partes está negativo. En Europa está negativo. Y cuando estamos hablando del comercio, que es otro de los grandes tradicionales cilindros del crecimiento, pues resulta que la economía mundial está creciendo ahora menos, hemos reducido los pronósticos, 3,5, máximo 3 punto algo, y el comercio está creciendo más o menos al mismo ritmo. El comercio tendría que estar creciendo al doble de la velocidad con la que crece la economía mundial para actuar, como siempre tendría que haberlo hecho, como un tractor, como una locomotora del crecimiento. Y entonces resulta que, pues no, estos tradicionales motores no están funcionando. No nos extraña entonces que no estamos creciendo. Pero también yo les diría que teníamos hasta hace poco
a los emergentes. Esos crecían muchísimo y eran los responsables de 1/3, del 40%, del 50% del crecimiento, y esos se nos han ralentizado, como dicen ustedes. Y al ralentizarse, pues que ya no es el 11 de China, sino el 7, a lo mejor más sostenible el 7 que el 11, pero el hecho es que claramente India se ve un poco mejor, Brasil está flat, este año no crecerá. El problema de Rusia, por diferentes razones, y finalmente tenemos una variedad de países que hoy se están debatiendo entre si los impactos, cuánto más bien será el impacto de las materias primas, porque dependían críticamente de esa exportación para su bienestar, y que además no habían tomado las decisiones de cambio necesarias porque les había ido tan bien con el petróleo, les había ido tan bien con las materias primas, que bueno, ¿para qué arreglar algo si no está roto, ¿no? Eso decían. Y no se prepararon para el momento en que las circunstancias pudiesen cambiar. Es decir, estamos viviendo un mundo de enorme complejidad. Y en este contexto nos encontramos con España, con una España que se tardó en empezar con las reformas, pero que empezó hace 2 o 3 años en serio con ellas y que ya está empezando a ver resultados, y que ha creado cerca de 400.000 empleos el año pasado, que está ya con crecimientos positivos y que está ya con números negros, números positivos en lo que se refiere a la cuenta corriente, después de haber tenido más de 10% de déficit. Yo creí que se iban a tardar como unos 10 años en recuperar el equilibrio de la cuenta corriente, y lo han hecho en 3 años. Claro, ha sido el proceso duro, ha sido el proceso doloroso, pero ya estamos ahí. Hoy España es uno de los ejemplos respecto de que efectivamente las reformas funcionan, pero insisto también de que las decisiones hay que tomarlas a tiempo, porque si no hay que recuperar el tiempo perdido y eso es muy costoso. Déjenme decirles, finalmente, señora rectora y queridos amigos, sobre todo, insisto, a los estudiantes que nos acompañan, sí es posible cambiar el mundo, sí es posible mejorarlo. Yo soy testigo. He tenido la suerte de ver cómo gigantes logran cambiar el mundo y también haber contribuido modestamente en algunos aspectos de esos cambios a lo largo de mi carrera. Lo sigo viviendo todos los días al frente de un ejército de dedicados servidores públicos en la OCDE que intentan todos los días crear un mundo mejor. Estoy convencido, porque lo he visto y lo he medido, que las buenas políticas públicas y una cooperación internacional efectiva pueden lograr esta magia. Y espero que estas palabras puedan servir de estímulo y de motivación a algunos de los estudiantes que hoy nos acompañan y que sientan que el servicio público puede ser también para ellos una fuente de inspiración, que los inspire a trabajar día a día, que los anime al esfuerzo, porque queda tanto por hacer. Hoy siento que estamos por primera vez en el cambio generacional, en riesgo de que a la nueva generación no le esté asegurado un futuro mejor que a nosotros. Y eso es una grave responsabilidad que llevamos sobre los hombros. Pero si nosotros fallamos, eso quiere decir que ustedes, quienes tienen que tomar el relevo, tendrán entonces que trabajar doblemente fuerte. Pero, insisto, es posible. Ustedes lo pueden lograr. Habría que
estar en un estado de ánimo, y a veces lo digo de broma y a veces lo digo en serio, pero cada vez me convenzo más. Cuando uno llegaba a rentar un carro a la empresa Avis, uno se encontraba con que el empleado tenía colgado un letrero que decía: somos el número 2 y por eso nos esforzamos más. Y yo les diría a ustedes, siempre tengan ese lema en la mente, porque si nos esforzamos más, entonces igual podemos dejar de ser el número 2. A todos, gracias por su presencia, por su hospitalidad, por su cariño, por acompañarnos a mi esposa Lulu y a mí en un día tan especial. Hoy he recibido no solo un reconocimiento académico, sino una enorme emoción, una enorme satisfacción, y reconozco este privilegio como un reconocimiento a todos con quienes he tenido el privilegio de trabajar a lo largo de estos años. Todos me han permitido hacer realidad el sueño de aquel joven que quería dedicar su vida a mejorar la vida de los demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gurría. En virtud de la autoridad que me ha sido conferida, os incorporo formalmente al claustro de doctores de la Universidad Europea de Madrid con todos los honores y privilegios de sus miembros. Muchísimas gracias. Nos levantamos para oír el himno académico. Se levanta la sesión.